Salmo 32, la dicha del perdón. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Por estos tiempos, Señor, de devocional en los que podemos, Señor, meditar, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, en tu palabra. Y por unirnos, Señor, por estos espacios, Señor, como hermanas, como hijas tuyas, Señor, en tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mujeres bienaventuradas. Hoy vamos a leer en Salmos 32 del verso 1 al verso 11. Dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodeará la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y gloria al Señor por este hermoso salmo. Y bueno, hoy estaremos meditando sobre la confesión y la dicha del perdón. Y este salmo es muy hermoso, al igual que el Salmo 51, donde David habla del arrepentimiento y la plegaria que hace al Señor por su purificación, porque estos salmos nos muestran la franqueza del corazón de David después de haber sido amonestado por el Señor por medio del profeta Natán, por haber tomado la mujer de uno de sus soldados y luego mandarlo a matar porque esa mujer había quedado embarazada, ¿verdad? Y este Salmo 32, David está expresando cómo se siente después de haber recibido el perdón del Señor. Cómo se siente después de que el Señor lo sacó de ese hueco de culpa, ¿cierto? En el que él, por su propia voluntad, se metió, ¿no? Y aquí podemos ver fácilmente que David, después de que cometió pecado, sintió esa culpa, ¿cierto? Y es esa misma culpa que sentimos nosotras cuando hacemos algo incorrecto a la luz de la palabra. Tal vez no sea la misma falta, ¿cierto?, que cometió David, pero la palabra de Dios nos enseña que no se trata de clasificar los pecados, ¿cierto?, sino que todo es pecado y todos esos pecados, el pecado que sea, nos aleja del Señor, ¿cierto? Cuando Maite Sofía hace alguna travesura, ella a veces raya las paredes, unta los muebles de plastilina, le daña cosas al papá, sí, hace travesuras. Ella, cuando está en esas, o después de haber hecho eso, está calladita. De alguna forma ella evita
lo evita uno, ¿cierto? Para que uno no se dé cuenta que ya hizo algo, ¿cierto? No se acerca ya, si yo estoy en la cocina ya está por allá lejos y no viene, no me dice nada. No es espontánea como es ella normalmente, ¿sí? Y cuando hace eso, cuando ella se comporta de esa manera, pues yo inmediatamente me doy cuenta, ¿cierto? Se pone ella en evidencia de que algo hizo. Y pues ella, pues yo le pregunto, ¿cierto? Le pregunto, ¿qué hiciste? ¿Cierto? Y yo puedo notar en ella cuando le pregunto, ¿qué hiciste? Puedo notar que siente culpa, ¿cierto? Porque ella sabe que eso que hizo está mal. Y ella está esperando mi reacción, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso que ella hizo? Pero también puedo ver en sus ojitos esa esperanza de perdón, de que mamá o papá la perdonen por lo que hizo. Y bueno, muchas veces es un llamado de atención o un regaño. Y muchas veces cuando es repetitivo, ¿cierto? Cuando se hace repetitivo por muchas veces, pues nosotros como padres nos vemos en la obligación de corregir a nuestros hijos. Esa enorme responsabilidad que el Señor nos dio de instruirlos. Y por supuesto, debe ser siempre con amor, con respeto, sin ningún exceso, ¿cierto? Sin airarnos y pecar contra ellos. Y bueno, y muchas veces yo en ese rol de mamá me digo a mí misma, ¿cómo es que tengo esta enorme responsabilidad de corregir a mi hija, de instruirla? Y el Señor tiene tanta misericordia de mí. Pero bueno, volviendo al texto 4 que dice, al verso 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad. Podemos ver que así como Maite siente culpa en algo tan mínimo, ¿cierto? Que ella hace, David sintió culpa de su pecado. Y ese pecado, eso que hacemos, que está mal, ¿cierto? Nos aparta del Señor, ¿cierto? Como decía David en el Salmo 51, mi pecado siempre está delante de mí. Y, y nos sentimos así y nosotros no podemos venir y orar y tranquilamente, no podemos venir y leer la palabra, ¿cierto? Porque está nuestro pecado delante de nosotras, ¿cierto? O cuando faltamos a algún hermano, no podemos tener esa tranquilidad de venir al hermano y como si nada, ¿cierto? Porque está eso en nuestro corazón de que hicimos lo incorrecto, está esa culpa, ¿cierto? Y pues nosotros evitamos al Señor también, como Maite me evita a mí, nosotros también evitamos al Señor cuando, sí, procuramos, qué sé yo, no tener ese mismo contacto, porque con qué cara vamos a presentarnos, ¿verdad? Y sabemos que esa no es la solución, alejarnos de Él no es la solución. Muchas veces hacemos eso, pero esa no es nuestra solución. La solución la culpa, ¿cierto? Solo se va acumulando, solo se va haciendo más pesada y cada día nos va alejando más del Señor. Entonces, no es lo que debemos hacer. Pero, gloria al Señor. Y aquí viene nuestro Dios maravilloso, con su bendita palabra y la predicación de ella, ¿cierto? Vemos en el verso 5, David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Y es tan hermoso, ¿cierto? La palabra del Señor viene a nuestro corazón para darnos luz en medio de ese vacío de culpa que podamos sentir. Y viene para recordarnos que Él es el único fiel y verdadero, que Él ya fue a la cruz por nosotros. Y nos otorgó su glorioso pecado, su glorioso perdón de nuestro pecado, nos apartó de Él.
Pero Él espera de nosotros no solo que nos acerquemos, sino que confesemos. Y aquí pudiéramos preguntarnos qué es la confesión. Y pudiéramos decir en pocas palabras que la confesión es ponerme de acuerdo con el Señor y su palabra. Es decir, sí, esto es pecado. Y no tener ningún argumento, ninguna justificación de lo que hicimos, ¿cierto? Sino decir, sí, esto es pecado. Verlo con los ojos espirituales, con esos ojos que lo ve el Señor. Y darnos cuenta el daño que nos hace ese pecado, albergar ese pecado, sostenerlo, abrazarlo, ¿cierto? No confesarlo. Y después de que ya estemos de acuerdo con el Señor, ¿cierto? Verbalizar, confesar ese pecado, ¿cierto? Y muchas veces nosotros hacemos esto en la intimidad. Confesamos al Señor en nuestra oración, confesamos nuestro pecado. Pero la verdad es que muchas veces nuestras faltas necesitan ser confesadas no solo al Señor, sino también a esa persona que hemos afectado, como el Señor nos ha enseñado con amor, pedir perdón a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Y luego de que pedimos perdón y confesamos, ¿cierto? Viene ese hermoso alivio a nuestro corazón, que solo puede venir de esa completa confesión, de ese completo arrepentimiento. Nos sentimos que nos hemos despojado de esa culpa, ¿cierto? Al estar a cuentas con el Señor, al estar a cuentas con nuestro hermano. Así como Maite cuando revela la travesura que hizo, ¿cierto? Y al hablar con ella nos dice, mamá, papá, ¿me perdonas? Y le decimos, sí, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Y ella nos da un abrazo y se siente feliz. Realmente uno puede ver en su carita la alegría de que fue perdonada, ¿cierto? Y vuelve a ser espontánea. Siente la dicha del perdón, como se llama este salmo. Siente la misericordia de que no recibió lo que merecía. Y cuanto más nuestro Dios, nuestro Señor, como dice en el verso 7, tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. El Señor muy hermoso no solo nos recibe para escuchar nuestra confesión, también nos perdona y nos abraza en su regazo y nos da su amoroso refugio, ¿cierto? Ya nadie puede venir a juzgarnos porque Él nos ha perdonado. Y como resultado de todo esto, pues somos inundadas de gratitud a nuestro Dios. El gozo está a flor de piel. Podemos sentir la armonía en el hogar, en la familia, en la congregación. Realmente podemos sentir que el Espíritu Santo nos hace fuertes, porque una familia con lazos de perdón y de amor siempre será una familia fuerte. Siempre seremos entonces una iglesia unida, avivada. Como dice en el verso 9, nos hace una iglesia entendida, no terca ni necia como el mulo. Y está en nosotros esa plenitud de gozo, de su paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él se ha puesto en nuestro lugar, en mi lugar, y ha recibido ese castigo que nosotros merecíamos, que nosotros merecemos. Nos ha justificado y podemos decir como en el verso 11, alegraos en el Señor y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Señor, amado Señor, cuán maravillosas son tus obras.
cuánta gracia se ha derramado y toda tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado. La dicha de tu perdón. Ayúdanos, Señor, a ser valientes para confesar nuestro pecado y pedir perdón. Ayúdanos, Señor, a estrechar en la unidad de tu Espíritu Santo, Señor, nuestra vida, con nuestra familia, Señor, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Señor, nuestros compañeros. A ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. Un hermoso día, mujeres bienaventuradas. Un abrazo a todas ustedes.